Buenos días, primero que todo, el día de hoy les vamos a realizar una pequeña exposición o explicación sobre las etapas del desarrollo cognitivo de Jean Piaget. Mi nombre es José Ricardo Arizal Verona, mi compañero Juan José Acosta Morelos, eh, y nos vamos a centrar más en las operaciones concretas y las operaciones formales. Jean Piaget, epistemólogo y psicólogo suizo, propuso una teoría de desarrollo cognitivo que ha influido decisivamente en las ciencias de la educación y la psicología del desarrollo, ya que pues su modelo postula que el desarrollo intelectual humano transcurre a través de una serie de etapas estructuradas, cada una caracterizada por formas particulares de la organización del pensamiento. En primer lugar, les voy a explicar la etapa de operaciones concretas, pues esta es la tercera fase del desarrollo propuesto por el psicólogo suizo Jean Piaget en su conocida teoría del desarrollo cognitivo. Durante esta etapa, los niños y niñas adquieren una mejor capacidad para realizar operaciones relacionadas con la masa, número, longitud y el peso de los objetos. También son capaces de poder ordenar mayor los objetos, además de poder establecer categorías y organizarlas jerárquicamente. Esta etapa comienza más o menos a los 7 años y finaliza a los 11, siendo la tercera en la teoría, viniendo después de la etapa preoperacional y antes de la etapa de operaciones formales. En esta es durante los años en los que los niños y niñas van adquiriendo una mayor capacidad para organizar sus ideas, adquieren un desarrollo mejor en pensamiento racional, lógico y operativo, teniendo como primera característica la conservación, en donde el niño entiende que ciertas propiedades de los objetos como el volumen, la masa o la cantidad no cambia aunque su apariencia sí lo haga, como por ejemplo, si se pasa un agua de un vaso ancho a uno más alto y delgado, comprenden que la cantidad sigue siendo la misma. Esta habilidad muestra que el pensamiento del niño ya no se guía solo por lo que ve, sino que también por una lógica interna. Pasando con la tercera característica, tenemos la seriación. Esta es una habilidad donde se ordenan los elementos en secuencia según un criterio específico, como el tamaño, peso o cantidad. En esta, un niño que domina esta habilidad puede colorear palos de madera del más corto al más largo sin confundirse. Esta es la capacidad más importante porque les permite establecer relaciones ordenadas y jerárquicas entre objetos. Como cuarta característica tenemos el descentramiento. Esta es una etapa donde los niños ya no se enfocan en un solo aspecto de una situación, sino que pueden considerar varios al mismo tiempo. Como por ejemplo, al mirar un objeto ya no solo se enfocan en su color, sino que también se enfocan en su forma, tamaño y función. Esta habilidad le permite a los niños tener una mayor comprensión de la realidad, alejándose del pensamiento egocéntrico de etapas anteriores. Y teniendo como quinta y última característica tenemos la transitividad. Esta es una capacidad de entender relaciones lógicas entre tres o más elementos. Como por ejemplo, si el niño sabe que Juan es más alto que Pedro y que Pedro es más alto que Luis, pueden deducir que Juan es más alto que Luis, aunque no lo vean juntos. Esta habilidad es fundamental para establecer conclusiones lógicas y razonamientos más complejos. Por consiguiente, tenemos la etapa de las operaciones formales. Esta emerge a partir de los 11 a los 12 años y se consolida durante la adolescencia. Constituye el momento culminante del desarrollo cognitivo, ya que en esta etapa el individuo adquiere la capacidad de razonar lógicamente, ideas abstractas, formular hipótesis y resolver problemas de manera organizada y sistemática. A diferencia de las etapas anteriores, como la sensoromotriz, la operación preoperacional y las operaciones concretas, donde el pensamiento estaba limitado por lo concreto o lo perceptual, las operaciones formales permiten que el sujeto pueda operar sobre las proposiciones, básicamente abstraer relaciones lógicas y contemplar posibilidades más allá de las experiencias inmediatas. Esta evolución se manifiesta en tres características fundamentales, las cuales son el pensamiento hipotético deductivo,
el pensamiento abstracto y la resolución sistemática de problemas, cada una de las cuales será explicada en profundidad a continuación, acompañada de pues, un ejemplo. La primera que tenemos es el pensamiento hipotético deductivo. Constituye la capacidad de generar hipótesis ante una situación problemática y deducir consecuencias lógicas a partir de dichas hipótesis, para luego contrastarlas con la realidad. Este tipo de razonamiento implica que el sujeto pueda pues, proyectarse mentalmente en escenarios no observados y evaluar alternativas en función de principios lógicos sin depender pues, de la experiencia directa. Este pensamiento es central en la lógica formal y el método científico, ya que pues, permite modelos teóricos que puedan ser validados o refutados mediante observación y experimentación. Un ejemplo pues, de esta característica es de un adolescente que participa en un experimento sobre el movimiento de un péndulo ante la pregunta ¿qué factor influye más en la velocidad del péndulo? Entre ellas está el peso del objeto, la longitud del hilo o el ángulo del impulso. El adolescente pues propone varias hipótesis como que la longitud del hilo es la variable determinante. Luego, de manera sistemática, modifica solo esa variable mientras mantiene constante las demás. Observando el resultado, esta conducta pues muestra un razonamiento hipotético deductivo donde se anticipan consecuencias lógicas y se validan empíricamente. La segunda característica de esta etapa es básicamente el pensamiento abstracto. Es la capacidad de operar mentalmente sobre los conceptos e ideas que no tienen una representación concreta o sensorial directa. A través de esta habilidad, pues el sujeto puede reflexionar sobre cuestiones teóricas, ideológicas, éticas o filosóficas y utilizar símbolos o formulaciones verbales complejas sin necesidad de apoyarse en elementos tangibles. Este tipo de pensamiento marca una transición de la inteligencia práctica y empírica hacia una inteligencia formal y conceptual, en la cual el razonamiento puede implicarse a dominios altamente simbólicos como la matemática, la filosofía, la política o la metafísica. Un ejemplo pues, de esta característica sería que durante una clase de ética, un estudiante reflexiona sobre el concepto de justicia. No se limita a dar ejemplos concretos, como castigar un delito o respetar una ley, sino que analiza el principio abstracto como es justo tratar igual a quienes se comportan de manera diferente. O hay casos donde romper una norma puede ser más justo que obedecerla. Esta reflexión muestra que el uso del pensamiento abstracto, ya que el estudiante elabora juicios sobre un concepto moral sin apoyarse pues, de ejemplos perceptibles. Por última y tercera característica de esta etapa tenemos la resolución sistemática de problemas. Esta implica un enfoque organizado y metacognitivo ante la solución de problemas. El individuo es capaz pues, de identificar las variables relevantes, estructurar un plan de acción, a aplicar procedimientos lógicos y evaluar críticamente pues, los resultados. Esta capacidad representa una forma avanzada de autorregulación cognitiva y refleja una comprensión profunda del problema más allá de lo sensible, de lo simple, como la intuición o la improvisación. Mientras que en etapas anteriores el sujeto podría resolver problemas mediante ensayo y error o con base en experimentos previos. En las operaciones formales se observa pues, una actitud analítica, estratégica y deliberada, asociada al pensamiento científico y a la toma de decisiones pues, racionales. Como un ejemplo de esta característica tenemos un estudiante de secundaria recibe el siguiente problema matemático. Determine el número mínimo de pasos necesarios para cruzar un río con una balsa, transportando 3 personas y respetando ciertas restricciones. Por ejemplo, solo 2 personas pueden ir a la vez y una de ellas debe saber remar. En lugar de probar soluciones al azar,
El estudiante organiza la información y representa el problema mediante pues, un esquema pues, gráfico o tabla. Considera todas las combinaciones posibles y evalúa cuál estrategia pues, es más eficiente. Este procedimiento evidencia una resolución sistemática propia de las operaciones formales. Hay que tener también en cuenta que en las etapas de operaciones concretas y formales representa un avance clave en el desarrollo del pensamiento lógico y racional del niño y adolescente. Durante las etapas de las operaciones concretas que abarcan de los 7 a los 11 años, los niños aprenden a pensar lógicamente sobre situaciones reales y tangibles. Desarrollan habilidades como la conservación, clasificación, seriación, desertamiento y transitividad, que les permiten organizar y analizar la información de su entorno de manera estructurada. Sin embargo, su pensamiento aún está limitado a objetos y hechos concretos. Por otro lado, en la etapa de las operaciones formales, a partir de los 11 o los 12 años en adelante, el pensamiento se vuelve más abstracto, hipotético y deductivo, donde los adolescentes ya no necesitan ver o manipular objetos para poder razonar. Pueden formar hipótesis, imaginar posibilidades y reflexionar sobre ideas complejas, éticas o científicas. Desarrollan la capacidad de pensar de manera sistemática y pues resolver problemas de manera lógica y analizar relaciones abstractas como las matemáticas o las leyes científicas. Ya para finalizar, tenemos que tener en cuenta que mientras que la etapa concreta permite razonar cómo se ve y se toca, la etapa formal prepara al individuo para pensar más allá de lo evidente. Enfrenta problemas abstractos y construye un pensamiento más estricto y reflexivo. Ambas etapas son esenciales y complementarias en el desarrollo de la inteligencia, ya que sienten las bases para una comprensión más profunda del mundo y una mejor toma de decisiones en la vida cotidiana. Muchas gracias.